Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Cero. El día de hoy trataremos un tema que causa una particular sensación en varios mexicanos. El día de hoy hablaremos sobre un tema ecológico, sobre la destrucción de nuestros manglares, particularmente uno, el manglar de Tajamar, allá en Quintana Roo. Hoy día, ahí en Tajamar, se puede ver una avenida, hay inclusive un centro comercial. Esta destrucción comenzó en el gobierno de Vicente Fox, se incrementó en el gobierno de Felipe Calderón, pero a últimas fechas un grupo, o unos grupos, mejor dicho, de ecologistas han denunciado la destrucción de este manglar. Un manglar que, por cierto, ya no tiene recuperación. Hoy en Punto Cero le presentaremos un trabajo especial de mi compañero José Luis Montenegro sobre el tema. Además, hablaremos con José Luis Luege Tamargo, ex director de Conagua en la administración de Felipe Calderón y también secretario en la Semarnat durante Vicente Fox. Nos hablará al respecto del caso Tajamar. Todo esto y más hoy en Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Este es un trabajo de mi compañero José Luis Montenegro sobre Tajamar, la historia de un ecocidio. Más allá de ser un tema de legalidad, la destrucción del manglar Tajamar en Cancún, Quintana Roo, es un tema de gran impacto social y ambiental. Veamos por qué en el siguiente reportaje. Noticias MBS. A finales del año 2015, se llevó a cabo la 21ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en París, Francia. Cerca de 200 países, incluido México, se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar sus leyes ambientales. Días después de este foro, el 16 de enero del año en curso, enormes excavadoras y equipos de movimientos de tierra ingresaron al manglar Tajamar en Cancún, Quintana Roo, para devastar casi 59 hectáreas de flora y fauna. La historia de este ecocidio se remonta al año 2005, cuando el Fondo Nacional de Fomento para el Turismo, Fonatur, recibió el aval de manifiesto de impacto ambiental del anteproyecto denominado Malecón Cancún. 7 meses después, se publicó el oficio de autorización de cambio de suelo del manglar con el objetivo de construir una zona habitacional y comercial. Entre los proyectos suspendidos se encontraban oficinas de 50,000 metros cuadrados, una zona residencial de 3,600 viviendas, torres condominales, estacionamientos y una basílica de la Iglesia Católica. Tajamar representaba un sitio de anidamiento para aves, un lugar de crecimiento y protección de reptiles, peces, moluscos y crustáceos. También funcionaba como un filtro natural que purificaba el agua de la zona y como una barrera protectora contra huracanes y tormentas. El equipo de Noticias MBS entrevistó a Rubén Arbizu, embajador del Pacto Climático Global de Ciudades, quien aseguró que la destrucción de los manglares no debe estar ligada a intereses económicos, lo cual daña seriamente la naturaleza de México. Es lo más absurdo que se esté destruyendo los manglares, y México, que era uno de los lugares que tenía más manglares del mundo, y creo que ya está en segundo lugar en su volumen de destrucción. No puedo concebir que las instituciones que están para proteger el patrimonio que es de todos, y no es un negocio, la ecología no debe ser como un negocio para unos cuantos, para aprovecharse, estén totalmente haciéndolos a un lado para decir que no hubo un crimen ecológico, ecocidio, en ese lugar. Este sitio, conformado por vegetación hidrófila, entre ella los mangles y la selva, son los que funcionan como pulmones del medio ambiente porque producen oxígeno y captan dióxido de carbono. Según expertos, cerca del 70% de los organismos del mar realizan su ciclo de vida en una zona como esta. Sin embargo, eso no importó a la empresa italiana B&D, quien con apoyo gubernamental convirtió a Tajamar en un lodazal donde cientos de habitantes fueron expulsados o asesinados. Entre ellos, el cangrejo azul, la rana leopardo, la garza tigre, el pelícano café, la iguana rayada y el cocodrilo Moreletti. En entrevista con Noticias MBS, el doctor Carlos Galindo Leal, director general de comunicación de la ciencia de la Conavio, habló acerca de la importancia de los manglares en México, los cuales son el motor de una de las actividades primarias más importantes del país, la pesca. Y estos bosques de manglares pues tienen una serie de funciones como muchos otros ecosistemas, pero las que son muy particulares son que aquí en los manglares
es la zona de crianza de muchas especies de peces, de camarones, de cangrejos, de langostinos. Ahí se reproducen. Entonces, gran parte de la pesca en México proviene pues de estos lugares donde crecen estas especies, ¿no? Cabe destacar que en agosto de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, suspendió los trabajos del desarrollo comercial y exigió a la empresa B&D la presentación y ejecución de un programa de manejo y reubicación de las 27 especies de aves, mamíferos y reptiles que habitaban en este sitio. El 13 de septiembre de 2015, B&D y Fonatur entregaron datos falsos que conformaron la manifestación de impacto ambiental. La empresa y la instancia de gobierno aseguraron que el predio donde se desarrollaría el proyecto no contaba con características de un ecosistema excepcional, a pesar de que los manglares como Tajamar sirven para mitigar el cambio climático. La información aportada por Fonatur no fue verificada por Profepa, tal como ha revelado dicha instancia. Profepa no cuenta con registro alguno sobre la autorización en materia de impacto ambiental de Tajamar. Por su parte, el doctor Carlos Galindo Leal aseguró a esta emisión que el manglar podría restaurarse, siempre y cuando existan una serie de condiciones que provoquen su regeneración de manera natural. Sí podría regenerarse solo si existen las condiciones, y esas condiciones tienen que ser que lleguen los propágulos de manglar. Puede durar mucho tiempo en que eso suceda, o puede que las condiciones se transformaron tan drásticamente que ya no se pueda regenerar por sí solo, que haya que darle una ayuda, ¿no? Y la cuestión, la otra es, bueno, el costo de restauración de ecosistemas pues es bastante alto, ¿no? El 20 de enero pasado, organizaciones de la sociedad civil ganaron un amparo para suspender la obra hasta que no se garantice el destino de las especies sobrevivientes. El Colegio de la Frontera Sur y Salvemos al Manglar Tajamar fueron algunas de las agrupaciones que pidieron la suspensión definitiva del proyecto Malecón Cancún, además de 108 denuncias ciudadanas presentadas desde el pasado 11 de enero ante la Profepa. En la contraparte, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, afirmó en reiteradas ocasiones que los trabajos de tala y desmonte del manglar Tajamar se realizaron con apego a la ley y que contaban con los permisos correspondientes. No fue sino hasta el pasado 3 de febrero, cuando el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cancún, concedió la suspensión definitiva de las obras de chapeo, desmonte y relleno en el manglar Tajamar. Sin embargo, la historia no culmina con la cancelación del proyecto Malecón Cancún. Habitantes del lugar aseguran que los empresarios siguen violentando la decisión de los jueces, enviando a trabajadores a seguir destruyendo el manglar con machetes. Noticias MBS, José Luis Montenegro. Noticias MBS. Un ecocidio o una necesidad de un desarrollo de inversiones. Hablamos sobre Tajamar. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Regresamos. Seguimos en Punto Cero el día de hoy, el tema Tajamar, un manglar que ha sido destruido, que ha sido pues ya totalmente convertido en una zona industrial, en una zona en donde antes había pues un manglar, hoy hay un Liverpool, hoy hay una avenida. Y ahora, pues, se desata el escándalo. El día de hoy nos acompaña José Luis Luege Tamargo. Él ha sido, pues, una persona muy involucrada en todos estos temas, en los temas de desarrollo sustentable, pero también, pues, estuviste muy cerca, José Luis, de todo lo que pasó con Tajamar a lo largo de la administración, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Bienvenido a Punto Cero. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, Tajamar, ¿qué pasó? Un proyecto mal concebido, de origen. Un proyecto que se concibe por ahí del 2003, pero que se desarrolla sobre manglar. Dentro, en un extremo, pero dentro de la laguna de Nichupté. Para quienes conocen Cancún, y para quienes no conocen, Cancún se desarrolla en un sistema lagunario. En realidad, todo el bulevar Cuculcán, toda la zona hotelera, en realidad era la barra, o es la barra, que circunda la laguna de Nichupté, una laguna gigantesca, que tenía muchas salidas al mar e incluso esas barras se rompen en determinadas estaciones del año. Okay. Obviamente eso fue destruido también, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es, Cancún, que era un paraíso, yo creo que quienes puedan decir algo del paraíso terrenal, yo creo que era algo muy cercano, hoy es un desastre ecológico.
Entonces, Tajamar, yo lo digo ahora, y ahorita entramos al tema de autorizaciones y todo ello, está mal concebido porque implica la destrucción de manglar. Cuando ya existía desde el 2003 la norma 022 Semarnat, que protege al manglar. Una norma que ha tenido algunas modificaciones, pero que en el 2007, por instrucciones del propio presidente Felipe Calderón, se refuerza a través de una modificación a la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe remoción, relleno y corte al flujo hidrológico en los manglares. Pero en este 2007 ya prácticamente Tajamar estaba destruido, ¿no? Pues no, porque este canal hidrológico, hídrico... El problema de Tajamar es, como yo lo estoy viendo ahora a distancia, porque efectivamente yo sustituyo a Alberto Cárdenas en el 2005, entro como secretario de Medio Ambiente, antes estaba en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero son proyectos que no los tienes a la vista, que son reflejo, Luis, de una terrible corrupción que tenemos que atacar a fondo entre autoridades coludidos con desarrolladores inmobiliarios. Entonces yo lo primero que quiero decir en este programa, que te agradezco mucho, es Tajamar está mal de origen, el concepto, está mal el desarrollo, está mal que hayan destruido el manglar. En segundo lugar, que Fonatur está en una situación muy grave, porque en lugar de un fomento al turismo sustentable, lo que ha hecho Fonatur es un desarrollo inmobiliario muy costoso, que representan grandes negocios, quién sabe para quién, no para el país. Déjame preguntarte algo. Cuando tú entras como secretario del Medio Ambiente, cuando entras en 2005, ¿ya estaba autorizado el proyecto? Mira, efectivamente son de esas cosas nebulosas, ¿no? O sea, yo sustituyo a Alberto Cárdenas en el 2005, entro en un momento muy crítico, me toca el huracán Vilma en 2005, que destruye Cancún. Entonces yo llego a Cancún a una reconstrucción prácticamente total. Cuando yo llegué a Cancún después de Vilma, bueno, verdaderamente estaba destrozado. Entonces el trabajo fue la reconstrucción y corregir una serie de defectos que precisamente son de lo que estamos hablando, de la destrucción de la vida silvestre, de la destrucción de la ecología, ¿no? Hay dos problemas muy serios que se revelaron con Vilma. Primero, en la zona hotelera, en lo que es el Boulevard Cuculcán, la destrucción de la duna costera. Es decir, los hoteles originalmente, los primeros hoteles, estaban detrás de la duna costera. Se respetaba la playa y además es un destino de playa único en el mundo. Pero conforme vienen los desarrolladores y también Fonatur, se van sobre la duna costera. Al romper la duna costera, eliminas prácticamente la arena. ¿Por qué? Porque hay una dinámica de materiales en que el mar reclama arena en determinado tiempo y aporta arena en otro tiempo del año, ¿no? Yo entiendo lo que hace Fonatur en ese sentido, pero te preguntaría también, José Luis, tiene que haber una autorización de Semarnat. Bueno, efectivamente, o sea, lo que te quiero decir es que una autorización, digamos, clandestina. Una autorización que yo no conozco, es decir, como secretario. O sea, tú nunca firmaste nada, tú nunca supiste nada. Ni la firmé, ni la conozco, ni tengo en absoluto. O sea, la autorización vino que de la delegación de Semarnat. Efectivamente, la Semarnat, el mecanismo de aprobación de lo que se llama la manifestación de impacto ambiental y de uso del suelo, la hace una dirección que depende de la Subdirección de Recursos Naturales en la Semarnat, y es una dirección de impacto ambiental donde había una persona que había sido avalado pues, por los dos secretarios anteriores, que evidentemente yo respeté. Yo no modifiqué la estructura orgánica de la Semarnat, porque era una estructura que yo conocía desde la Profepa, que me parecía profesional. Ahí había una persona que es el responsable de la autorización de un proyecto que yo no conocía. ¿Quién es esta persona? Ricardo Juárez. ¿Qué pasa esta cuando persona, te enteras? Luego viene ya el cambio de administración con de Vicente Fox a Felipe Calderón, en donde yo me incorporo como director general de la Comisión Nacional del Agua, y desde luego cierro la administración de Fox como secretario de Medio Ambiente. O sea, sí hay una responsabilidad que yo no eludo. Claro. Simplemente yo digo, ese tipo de proyectos no los conozco porque el desarrollo inicia entre 2006 y 2007, ¿no? En el 2007, Felipe Calderón visita Cancún para algún proyecto y ve y le denuncian parte de lo que era Tajamar, y verdaderamente encoleriza, verdaderamente se pone... ¿Tú lo viste? fúrico. ¿Viste al presidente enojado? No estuve en ese... No, yo ya no era... Yo era director de Conagua y no estuve en ese evento. Te enteras de que estaba enojadísimo. No, porque... ¿Te parece hacemos un corte? Me están pidiendo un corte y regresamos y me cuentas de Calderón enojado. Hacemos un corte comercial, @Luis Cárdenas, MX.0.
Seguimos hablando sobre Tajamar hoy en Punto Cero con José Luis Luege Tamargo. Me contabas, José Luis, llega Felipe Calderón, 2007, 2006, ahí a la zona, Tajamar, le denuncian lo que pasó, se enoja, se coleriza. Realmente se enoja muchísimo. Todo esto yo lo conozco luego en reunión de gabinete. Y en un acto público verdaderamente muy triste, muy lamentable, destituye públicamente al delegado de la Semarnat, un joven que recién estaba entrando a la delegación de Quintana Roo de la Semarnat, que no tenía vela en el entierro, que no era responsable de esas autorizaciones, pero claro, él era el responsable de Tajamar y lo cesa así ipso facto y públicamente. Un acto injusto y un acto que no... Sí, porque todo esto tenía que ver con el delegado anterior. Era el anterior y en todo caso el anterior. Pero sí, Felipe Calderón, y esto me consta, ordena la revisión de la norma, la revisión del proyecto y ordena que no haya afectaciones al mangle. Entonces, a mí me parece congruente la posición como presidente. Yo puedo hablar también de la congruencia como secretario en el año anterior, porque yo ordeno también en el 2005 la revisión de la norma 022 para garantizar la protección del manglar. Entonces, lo que pasa es que la Secretaría de Medio Ambiente deciden una modificación con los diputados a la Ley General de Vida Silvestre, artículo 60, con una adición que prohíbe remoción, relleno y afectación al flujo hidrológico en el mangle. Pero cuando esto se cambia, ya había habido esto, o sea, no ya importa. había habido remoción el problema de la fauna, de Tajamar, ya había problemas. Lo que sucede es que es tan rica la naturaleza en esa región de México que ellos empezaron a hacer rellenos para colocar las vialidades. Eso es ilegal. Ya desde la entrada de los rellenos... Que es donde está hoy Liverpool y donde está toda esta avenida. Exactamente, pero ¿cómo trabajan estos inmobiliarios? Te ponen todo bardado y realmente no tienes visión, tienes que sobrevolar para ver ese tipo de ecocidios, ¿no? Porque no lo ve, la gente no lo ve. Entonces la gente cuando observa ya la destrucción del manglar, creo que está en lo justo ¿cómo se llama? En protestar y en exigir esto, ¿no? Entonces está prohibida quitar el flujo del manglar. Entonces lo que hacen ellos es, hacen la cuadrícula, digamos, de lo que va a ser la urbanización y ahí se queda. ¿Me entiendes? Eso está entre el 2006 y el 2007, bardeado toda la construcción, y entonces no se observa el daño tan grave que hicieron. Y los manchones de mangle quedan entre lo que corresponden a las grandes manzanas, ¿no? Pero en ese momento, Luis, tú ya estás sacrificando el manglar. En el momento que rompes el flujo del agua, el manglar es cuestión de años, se va a perder. Veíamos en el Universal, yo creo que tú lo viste, lo publicaron hace algunos días, las imágenes de cómo fue con los años y perdiéndose el manglar. El día de hoy ya no hay nada que hacer en Tajamar, o sea, ya es una zona muerta o se puede todavía rescatar. Porque yo tengo ahí otra... La versión de turismo bueno, ya está muerto, ya no hay canal hídrico, ya hay que construir, vamos a perder dinero si le hacemos algo. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, las autoridades de Semarnat, el propio secretario y el procurador dicen, pues eso se autorizó en el 2005, ya no hay manglar, ya no hay nada que hacer. Fonatur dice, no, ya están vendidos los predios. Yo digo, hay que quitar eso. Eso es lo que yo digo. Si estuviéramos en España o estuviéramos en otro país sudamericano que tienen leyes que sancionan las irregularidades y la corrupción, lo destruirían. En España, por ejemplo, en modificaciones recientes a la ley del medio ambiente, han demolido zonas turísticas e incluso hoteles mal hechos. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si se destruye esa urbanización, o sea, lo que queda, donde ya está construido, ciertamente ahí te metes en un problema legal tremendo. Pero lo que no está construido, simplemente levantas las vialidades y se recupera el manglar. ¿Por qué es importante esto? Porque... ¿Pero cómo se recupera si ya no hay este canal hídrico? Si no, tienes que levantar, tienes que recuperar la comunicación. Es decir, se tiene que levantar ese relleno o al menos canalizarlo y entonces se recupera el mangle. Entonces, el sistema lagunario genera ese mangle de manera natural y déjame decirte la importancia que tiene el manglar. El manglar lo definen los biólogos como la incubadora de la pesquería comercial. Vaya. O sea, nuestra alimentación. Tú destruyes el mangle y te quedas sin peces. ¿Por qué? Porque el manglar es el sitio idóneo del apareamiento, del desove y del nacimiento de los pequeños pececitos, y ahí tienen un ambiente de protección. Y luego salen al mar. Entonces en la laguna Nichupté le quitaron la salida al mar. Y luego se hicieron dos dragados, que tiene dos canales, el de Nisuc y el canal Sigfrido, que son canales que se mantienen y que pueden servir como esa comunicación al mar Caribe. Lo ideal es que tenga sus salidas naturales.
Por eso es tan importante tener el manglar. Y el manglar en Nizuc, o sea, en la zona ya del Caribe, son zonas de amortiguamiento, Luis. Además de esta función biológica de reproducción, el manglar es como un amortiguador cuando viene un huracán. Tú quitas el manglar y entonces cuando viene el huracán arrasa con todo. Lo puedes observar donde hay manglar. Donde hay manglar se ve la destrucción, pero verdaderamente la fuerza brutal de estos ciclones se ve amortiguada por el manglar. Para concluir, José Luis, la propuesta que tú lanzas, que pones sobre la mesa es: hay que destruir lo que está hecho, lo que ya está totalmente construido. Hablo de Liverpool, por ejemplo. Hablo de toda lo que esta está zona, construido, pues yo creo que nos meteríamos en un tema legal muy complicado. Pero lo que quieren construir ahorita, ya no hacerlo, levantarlo y buscar la manera de recuperarlo. ¿No? Así es, porque esa zona de mangle se comunica con otra que está decretada ya como zona de protección. Entonces amplías la zona de protección del manglar. El manglar ayuda también a la mejora de las aguas, porque el otro problema del sistema lagunario de Cancún, de Nichupté y de las otras lagunas de Bojorques, etcétera, es la contaminación. Resulta que Cancún no tiene el drenaje completo, no tienen bien el tratamiento de aguas, descargan basura y aguas negras en la laguna, que era a lo que, por ejemplo, yo como secretario me concentré en el salvamento de Bojorques, en la remediación de Nichupté, pues porque estaban descargando sin tratamiento, ¿no? No nos metimos tanto en ese proyecto porque, repito, son proyectos hechos en la clandestinidad, con la colusión de corrupción de autoridades y de inmobiliarios. Por eso yo digo, necesitamos un jalón muy fuerte de orejas y yo creo que no pasaría nada. José Luis Luege, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ti, muchas gracias, Luis. Mil gracias. A todo tu equipo, muchas gracias. Bueno, hacemos un corte comercial. Antes lo dejo con este sondeo. Salimos a la calle y le preguntamos a usted qué haría para proteger las zonas ecológicas en nuestro país. Mi cuenta, @LuisCárdenasMX. Regresamos. Yo no construiría, ¿eh? Y a los que están construyendo, la verdad me pondría en oposición a esas obras que están afectando mucho el ecosistema. ¿Qué haría? Pues primero investigar más, tener más información, porque no estamos muy bien informados, desafortunadamente. Tenemos mucho desperdicio, basura, desperdicio de agua, el papel, tantas cosas que se están imprimiendo, que se gasta. Pienso que primero necesitamos informar a la gente, que las personas que ya están involucradas nos informen a todos los demás para poder apoyar, porque si no, sigue siendo una cadena, un círculo vicioso en el que pensamos que estamos ayudando, compramos cosas ecológicas que realmente no es cierto y seguimos dañando lo que son nuestros recursos naturales. Contrataría unos buenos abogados ambientalistas que vieran eso. Cuidar el medio ambiente en cuestión de siembra de árboles, cosas así. No haría fogatas, no llevaría una bolsa aparte para separar la basura y también sería responsable con mis mascotas si es que llevo. Bueno, es un tema de legislación y de cumplimiento de la misma. Si ya se había establecido que se podía legalmente hacer una cosa ahí, bueno, desde ese momento se debió haber parado la obra. Si la ley tiene huecos o lo que sea, bueno, pues hay que corregirlo, pero es un tema de cumplimiento de la legalidad. Hasta aquí llegamos por esta noche en Punto Cero. Gracias por acompañarnos. Descanse, pásela bien. Le recuerdo que estamos todos los días, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde, en noticiasmbs.com o en el 102.5 de FM en la Ciudad de México. Hasta luego. Bye bye.